tiempo. Y nos va a hablar de agua y papel, modelación y no moderación, modelación, análisis y simulación. Muchas gracias, Antonio. Bueno, sí está. Bueno, para hacerlo más oficial. No, es cierto. Gracias por la invitación. Estaba pensando qué les iba a hablar, entonces pensé buscar algo que está haciendo en los últimos años, el último año, y que tenga que ver un poco con matemáticas aplicadas y un poco la versión que yo tengo de cómo hay que hacer esas cosas. Y espero que, bueno, darles un poco el sabor. Vamos a tocar muchos temas, que es lo que típicamente sucede con estos proyectos, y pues, tengo mucha colaboración con otras gentes que luego les iré diciendo qué es eso. ¿Qué es lo que voy a hablar? Voy a hablar acerca de el agua y papel. Típicamente esto es lo que hace uno con un problema de este estilo. Hay algún fenómeno, tienes el agua y papel, luego hay que hacer algún modelo, luego hay que saber cuál es la pregunta. Típicamente uno va a hablar con los físicos y le hace una pregunta que no se puede responder. Entonces, primero hay que bajar las cosas a un nivel donde matemáticamente las cosas tienen sentido, si no es difícil. Y luego voy a hacer algo de análisis alrededor de esto, voy a enseñarles algunos, esta pregunta tiene que ver con, lo que les voy a contar tiene que ver con resolver un problema concreto que me estaban planteando y que necesita números y que necesita realmente resolver el problema, ¿no? Entonces voy a contar, hicimos cosas numéricas, resolvimos un problema inverso, los resultados y luego más cosas que pueden salir alrededor de esto. Es un poquito el outline. Las diapositivas de aquí en adelante están en inglés porque para reciclar es más fácil cuando uno hace estas cosas. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Un día entro al cubículo estoy en el IPCIT, los que sepan estoy en el IPCIT cada un año o 3 meses, con Armando Encinas, y me dice, ay, tengo un experimento y quiero calcular algo. Y entonces me enseña esto. Agarra esa es una aguja, una cantidad medida de agua, y sobre un papel revolución echa una gotita. Y lo filman. Y entonces la pregunta es, quiero saber qué pasa aquí, cómo lo describo, su pregunta exacta fueron cuáles son los coeficientes de Darcy, cómo lo calculo a partir de aquí. Pero la pregunta general era, de veras es, ¿cómo lo modelo? ¿Cuáles son las ecuaciones que modelan estas cosas? Para mí, si hay preguntas de matemáticas interesantes en el camino, que van a ver si hay. ¿Cómo lo resuelvo? Porque la pregunta que me hizo es cómo calculo algo, quiero un numerito, ese es papel revolución comprado en la papelería y quiero saber algo de ese papel, no de cualquier otra cosa. ¿Y para qué sirve? ¿No? Y eso pues me puse a investigar para qué sirve. Bueno, aquí rápido. ¿Qué pasa cuando uno moja con agua el papel? El papel empieza a absorber el agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el papel absorba el agua? Es la presión capilar. El papel está hecho de como muchas fibras y en esos pedacitos la presión capilar, que es la atracción de las moléculas de agua a las paredes del papel, si quieren, pero la tensión superficial empieza a jalar el papel dentro, ¿no? Del líquido, y aquí se puede ver, esta es la gota en el momento que se pone, es un momentito después, y bueno, aquí hay un pedazo de gota encima y aquí en el borde se alcanza a ver la parte que ya está realmente mojada, ¿no? Esta de aquí. Los puntitos, por todo el mundo me lo preguntan, es la lámpara del microscopio. Esto mide 1 centímetro. ¿Sí? Esto mide como, 3 centímetros de ancho más o menos, es esta gota, y esta es la evolución, son unos snapshots de la evolución durante 1 segundo. Eso es lo que pasa con una gota de papel. Entonces la presión capilar empieza a jalar y eso moja el papel. Bueno, pues está bonito, ¿no? Uno se le cae la gota de agua en el café y pasan estas cosas. ¿Qué puedo yo decir al respecto? ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Es lo primero que les voy a contar es para qué sirve. ¿Por qué esto es una pregunta interesante desde el punto de vista de aplicaciones y desde el punto de vista tecnológico? Quiero contarles un poco, siempre es buena motivación, y de ella me voy a hacer la modelación. Pues resulta que hay una cosa que se llama laboratorios en papel. Los laboratorios en papel es una cosa que no es nueva. Las pruebas de embarazo es un laboratorio en papel, ¿no? Tengo un producto químico sobre el papel que está hecha la prueba de embarazo, le hace un OPP encima y sabe si mide el nivel de estrógenos y eso hace que cambie el color, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Cosa importante, es súper barato, ¿no? Es un pedazo de papel. Luego se puede quemar. Y eso es muy importante. Imagínense una prueba de ébola hecha sobre un laboratorio en papel, ¿no? Eso uno lo quiere quemar, ¿no? O de cualquier enfermedad más grave.
El papel es biocompatible, eso significa que realmente tiene poca interacción biológica. De repente, si uno hace ciertos metales, inmediatamente mata cosas, empiezan a reaccionar. El papel, al ser un material orgánico, es bastante biocompatible y se puede modificar químicamente. Yo no lo sabía, pero si le echan luz ultravioleta, con un pincel le pones un químico, luz ultravioleta, eso se le pega al papel. Entonces puedes tener un químico, como se ve aquí en este dibujito. Aquí en cada uno de estos pedacitos le pusieron un químico distinto, mojan con una gota de líquido acá, pum, y se va cada uno de ellos, y según los colores me da todo un análisis de laboratorio, ¿no? Y de eso lo puedo hacer en un blog de notas, ¿no? Y la otra cosa interesante es que uno puede hacer canales. Los canales lo puedo hacer cortando el papel, o hay impresoras de tinta de cera, en la que imprimo los canales que yo quiero, hago mis tuberías, lo caliento, eso transmite a todo el papel, y tengo todas las tuberías hechas en una impresora, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa interesante en ese plan, y se pueden hacer cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, esto se llama un experimento de microfluídica. La microfluídica es hacer laboratorios en chips, ¿no? Y aquí lo que hacen es que tienen dos reactivos químicos, estos reaccionan en esta columna, y luego, simplemente porque tienen movilidades distintas, esta cosa se separa. Y entonces, corto un pedacito de esto, y ya tengo mi análisis químico, ¿sí? Y todo es dentro de una fibra de papel, ¿no? Es el tipo de experimentos que se está haciendo. Más aún, al papel, no saben, con un lápiz, yo puedo dibujar circuitos en el papel. Y como el lápiz es conductor, puedo hacer detección electroquímica. Entonces eso podría ponerle yo unos chips y se lo conecto al celular y puedo hacer un análisis de lo que sea. Cosa interesante, o sea, sí es un mundo interesante, ¿no? Y tiene sus pros y sus contras. Se pueden hacer súper baratos. Los métodos para producirlos, etcétera, todo es súper barato. Casi no hay equipo, porque es un papel impreso, cortado, es una cosa muy fácil de hacer. Se puede llevar, se puede quemar, lo que hemos dicho. Tiene problemas, estos slides para la gente que está más en ese lado. El problema es que se van quedando los productos en el papel, ¿no? Se va quedando mojado y no llega todo a donde quieres, que se retire el 50%. Y ahora la parte más interesante es que la caracterización del papel y el modelo no es straightforward. Eso lo encontré en un artículo. Y eso es, cuando uno lee un artículo de física, es lo primero que como matemático es lo que tienes que buscar. Cuando eso dicen, ahí es donde hay que hincarle el diente, ¿no? Si es difícil de modelar y caracterizar. Hay dos modelos que se han usado muchísimo para esto, que es la ecuación de Washburn, y lo único que dice, esta es la ecuación, lo que describe es, tengo una tira de papel, la mojo, y es qué tan rápido se va mojando el papel. Eso va, la distancia que viaja es L, eso va como T a la 1/2. Esa sale muy rápido un análisis de escalar. Este es el coeficiente, esta es la movilidad, y esta es la viscosidad del líquido. Y está la ley de Darcy. La ley de Darcy lo que me dice, es una experiencia que todo el mundo tiene, que es, si yo, imagínense que tengo una manguera medio tapada, y yo le abro un poquito a la llave, mientras más le abra, más es la presión que tengo, y más fluido va a fluir, ¿no? La velocidad es proporcional al gradiente de la presión, ¿sí? Y ese es el modelo básico. Y de hecho, ahí vamos a partir. Modelos basados en esto hay bien poquitos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En inglés el término correcto en inglés es wicking, que es humedecer en realidad. Humedecer. Wicking es humedecer. Entonces queremos porque mojar es un término físicamente, hay que tener cuidado cuando uno dice mojar. En realidad estamos humedeciendo el papel. Queremos un modelo para esto, queremos hacer análisis, queremos hacer simulación numérica, porque quiero hacer predicciones, quiero medir cosas. Y quiero hacer usar este experimento para determinar propiedades físicas del medio, determinar cuánto valen ciertas propiedades físicas, cuantificar la incertidumbre, eso también es palabra de moda, pero todo el mundo lo está haciendo. En física hay papers que te rechazan si no tienes la cuantificación de la incertidumbre, eso ya me he enterado, y simplemente es ponerle barras de error en base a los métodos que estás usando, ¿no? Desde el punto de vista matemático, eso tiene mucho que ver con estadística, en particular con estadística bayesiana, y vamos a llegar hasta allá. Y desarrollar herramientas de diseño y optimización. Al final voy a hablar un poquito más de eso, apenas estamos empezando. Ok, y entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo primero tengo que fijar qué es el papel. Aquí tengo mi papel que moja, pero si veo una micrografía,
esta línea que ven de aquí a acá es 1 milímetro. ¿Sí? Entonces el papel en realidad está hecho de muchísimas fibras, son muchísimos canales, que son, esto es un medio poroso microestructurado. Dependiendo del papel, se forman distintas estructuras en las membranas de celulosa. Si se agarran un papel filtro del café y le echan una gota, se hace esféricamente simétrica la gota, ¿no? Pero si agarran papel revolución o papel del periódico, la gota ya no es redonda. La gota tiene una forma como esta, que es un poco ovalada. Parece que esto está en perspectiva, pero está visto desde arriba, entonces, lo que tenemos son direcciones preferentes y propiedades que no son uniformes en el espacio, ¿no? El medio es heterogéneo. Y lo que tenemos a escala mesoscópica, es decir, a esta escala, es un proceso anisotrópico. Es decir, depende de la dirección. Entonces, eso es con lo que hay que trabajar. Y pues hay que hacer un modelo. ¿Y cuál es el modelo? El modelo es, por eso es el modelo de humedecer un papel. La C es mi hoja de papel cortado. ¿Sí? Es el dominio donde estoy trabajando. La ρ es la fracción de volumen del papel. O sea, el papel va a tener en cada huequito, tengo cierta cantidad de agua que puedo absorber, ¿no? ¿Sí? La ρ me va a medir cuál es el porcentaje de agua que puedo absorber en ese punto. Por eso estoy humedeciendo el papel. Cuando decimos que está mojado es cuando está completamente lleno de agua, ¿no? Pero si está humedecido el papel, pues tengo un cierto nivel de agua metido. Sobre todo eso se ve en los bordes. Luego, el área que está húmeda es omega de T, que es simplemente el soporte donde la humedad es distinta de cero. ¿Sí? Eso es claro, y esta es una de las claves del problema. Luego, como es un líquido que se mueve, ¿cómo describo un líquido que se mueve? Tengo que dar un campo de velocidades. Tengo que decir hacia dónde se está moviendo el líquido. En ese sentido es un problema de mecánica de fluido, y como es un problema de mecánica de fluidos, tengo una cierta presión, ¿no? La presión me dice que las cosas van a fluir de donde hay más, según el gradiente, ¿no? De más presión a menos presión. Es como, bueno, da lo mismo. Ok, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones de mecánica de fluidos, que tengo que considerar, son, la primera es lo que les decía, el flujo de Darcy, ¿sí? Que me dice que la velocidad es proporcional al gradiente de la presión, pero la constante de proporcionalidad, es el coeficiente de Darcy, es una matriz simétrica definida positiva. ¿Sí? Y esto me dice que el medio, si esta fuera la identidad, o K12 y K12 fueran ceros, y K11 y K22 iguales, me dice que todo fluye igual en todas las direcciones, ¿no? Y el chiste es que K11 y K22, aquí evidentemente no valen lo mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un eje, ¿no? Fluye más en esta dirección y menos en esta dirección, ¿no? Ese es un punto importante. Y estamos hablando de agua. Como estamos hablando de agua, tengo que el agua es incompresible. ¿Qué significa que sea incompresible? Que la divergencia al campo de velocidades es cero. Es decir, todo lo que entra por un lado de un dominio tiene que salir. Porque yo no puedo comprimir el agua en ningún lado, ¿no? El experimento de agarrar una jeringa llena de agua y tratar de comprimirlo no se puede. Si lo hacen con aire, es muy fácil hacerlo, ¿no? Eso significa la incompresibilidad. Todo lo que entra por un lado tiene que salir por el otro. Entonces, este es este pedazo del modelo. Y ahora tengo que saber cómo se va, la fracción de volumen, cómo se va a mover. Y eso es simplemente una ecuación de transporte. La ecuación de transporte te dice simplemente que tú tienes alguna densidad y que se va a mover a lo largo del campo de velocidades. La ecuación correcta es esta, ¿no? Se va con respecto al tiempo de la ρ más el campo de velocidades punto el gradiente de la P. ¿Sí? Es simplemente una ecuación de transporte. Y en realidad esto es como este es el modelo que tengo para este sistemita. Este modelo, como si sustituyo que la velocidad es esto, pues lo sustituyo acá adentro y me queda que este va a ser mi ecuación de evolución para la fracción de volumen. Y por el otro lado, si yo sustituyo que la B es igual a calculo la divergencia de esto, tiene que ser cero, ¿no? Y eso me va a dar este problema elíptico, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo resuelvo? Pues el problema simplemente es lo mojado del papel y lo resuelvo en todo el dominio. Pero mi problema elíptico lo voy a resolver ¿dónde? Donde está mojado. Y eso es lo que hace este problema interesante. ¿Y qué condición de frontera voy a tener? Pues la presión en el borde es la presión capilar, ¿no?
¿no? Es lo que está jalando al líquido, ¿sí? Y en el centro va a ser cero la presión. Aquí me falta un pasito, pero bueno, la presión capilar. Pero si se fijan, esto es un sistema de ecuaciones acoplado. ¿Pero cómo está acoplado? Está acoplado porque el soporte donde yo resuelvo este problema, el dominio donde lo estoy resolviendo es el soporte de la ρ. Y el campo de velocidades contiene el gradiente de la P. ¿Sí? Entonces, en realidad esto, para la gente que hace este tipo de cosas, de problemas acoplados y demás, es un problema bastante raro en ese sentido, ¿no? Los acoplamientos típicamente son en las ecuaciones, pero un acoplamiento que esté en el dominio de la función hace de esto un problema matemáticamente bien interesante. ¿Sí? No es tan fácil de resolver. Estos están acoplados en un modo bastante poco usual, típicos sistemas de la ecuación del calor o sistemas que tienen que ver con la ecuación de Laplace, con ecuaciones de transporte, etcétera. Los acoplamientos son de otra forma. Entonces, de hecho, para este problema no he encontrado nada de literatura. ¿Sí? Y se ve tremendamente inocente, ¿no? Esta ecuación, con mis alumnos del curso de maestría, la acabamos de terminar de ver, y esta ecuación de acá la vamos a ver dentro de 2 semanas. No es nada del primer curso. ¿Sí? Si uno lo quiere pensar de otra forma, uno podría pensar en el operador solución de esto, ¿sí? Que si ustedes me dan la ρ, yo calculo cuánto vale la P, y si tengo este operador solución, pues simplemente lo meto acá, y esto sería como un problema de transporte no local. Tampoco me los he encontrado, desde el punto de vista de análisis matemático, no he encontrado casi nada al respecto, ¿no? Los problemas no locales, pues la gente que me conoce sabe que me he dedicado a hacer estas cosas algún tiempo, y este tipo de problemas son problemas que no son usuales. Y luego hay otro problema aquí, y es que la presión capilar, aquí la puse como una constante, pero en realidad tampoco es una constante. Y es una cosa muy extraña porque depende de dónde está aplicada sobre la frontera. De hecho, si lo piensan así, imagínense, aquí tengo mi coreografía, la que les enseñé. Si todos estos canales estuvieran alineados de esta forma, la fuerza con la que estoy jalando el líquido, imagínense que este es el pedazo mojado, esta es la normal a la superficie, la fuerza con la que estoy jalando el líquido va a depender de la normal, ¿sí? De la dirección normal a las fibras, ¿no? Si estoy paralelo a las fibras, esto jala mucho más fuerte. Si estoy perpendicular a las fibras, esto en realidad no debería yo tener presión capilar que jalara el dominio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de matemático, no le encado tanto el diente a ese problema, pero en realidad esto es una función de la nu, de la derivada, de la componente normal al dominio, ¿sí? Entonces, eso en realidad debería ser algo así como de la medida de radón de la normal, porque ni siquiera sé que el dominio es regular, ¿no? Bueno, la normal generalizado, alguna cosa de ese estilo. Aquí hay cosas, pero bueno, el chiste es que estas cosas son, dependen de la dirección normal, ¿no? Entonces, ok, entonces este es mi sistema de ecuaciones, tiene sus bemoles y se ve tremendamente simple, y lo que queremos hacer, lo primero, ahora como llego, me pongo la cachucha de matemático y lo que quiero hacer es pues, decir cosas acerca de este problema, ¿no? Lo primero que me pregunto es existencia, unicidad, ¿no? En principio no lo sé, ¿no? Porque si quiero hacer un método numérico para calcular algo, necesito existencia y unicidad, porque si no, mi programa de computador me va a arrojar algo, pero de ahí a saber que realmente eso es la solución del problema, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, pues nos pusimos a trabajar en la existencia, y hasta ahora lo único que hemos logrado es demostrar existencia para tiempos cortos de soluciones clásicas. Digamos que esto es así como el primer pasito de bebé, ¿no? Típicamente en mecánica de fluidos en eso va, ¿no? Primero uno puede existencia para tiempos cortos, donde casi no pasa nada, y luego va incrementando la teoría. Pero ¿cómo puedo demostrar, y les quiero contar un poco cómo se muestra la existencia de las soluciones? Como estoy pensando en tiempos cortos, mi problema de transporte, yo lo puedo refrasear como un problema del método de las características, que es simplemente encontrar el flujo de mi campo vectorial, ¿sí? Porque todo se va a transportar según ese campo vectorial, y mientras las características no se crucen, no tengo ningún problema. Lo único que quiero decir aquí es que realmente yo puedo
Si yo resuelvo el problema, imagínense que la velocidad, tengo mi campo de velocidad y yo resuelvo este problema de ecuaciones ordinarias, donde en realidad estoy viendo el flujo de todo R2 bajo el campo. ¿Sí? Si yo resuelvo eso con ese campo de velocidades, entonces la función que yo construyo como ρx, t de mi condición inicial, es decir, cómo evoluciona mi condición inicial, es la solución clásica a mi problema de transporte. Entonces estoy transformando el problema de de transporte a un problema de ecuaciones ordinarias, en cierto sentido. Y eso va a hacer que cambien mis variables. Ahora, el área mojada sí va a ser un homomorfismo en R2, ¿no? Me va a mandar mi dominio original en la evolución de lo que se va mojando, ¿no? Digamos que la evolución de phi sería como mis fotos que yo tengo del dominio que se va mojando. Entonces, si yo tengo el punto inicial, el área mojada simplemente va a ser el mapeo de omega 0 a través de la phi de t. Y eso me va diciendo. Y este es el espacio, ¿por qué esto es importante? Porque este es el espacio donde yo resuelvo mi ecuación elíptica. El dominio donde yo resuelvo la ecuación elíptica depende de qué área está mojada. Entonces, si ustedes me dan toda la evolución de cómo se va mojando, es decir, yo conozco todos los dominios, yo puedo saber dónde tengo que resolver mi ecuación de presiones. De hecho, el espacio correcto, esto me dice que simplemente va a ser algo así como un h de t, que es U más P0, es de PC, que es la presión capilar, en un espacio sobre H1 y tal que estoy en este dominio, ¿no? Ok. U es una función cualquiera, o sea, son las U's en la U's más presión capilar, está en H10. Definición de espacio, ¿no? O sea, podría poner P. Igual debía haber puesto P para no destantear. Sí, usé variable muda, la que fuera, ¿no? Sí. Porque no sé dónde aplico mi condición de frontera. O sea, mi principal problema, creo que no lo alcancé a decir, es este. La presión capilar está en el borde del área mojada. Entonces, si yo no sé cuál es la fuerza que siente, o sea, la fuente para la presión, es solo en ese lugar. Y yo no lo conozco hasta que no esté mojado. ¿Sí? Perdón, sí, qué bueno, porque es parte fundamental de todo esto, ¿no? Ese es el problema. El problema precisamente es que si yo no sé dónde aplicar la fuerza que hace que yo tenga un gradiente de presiones. ¿Sí? Entonces, es el espacio. Y entonces la idea que tengo para resolver, para demostrar existencia, pues es lo primero que uno hace, pues es un teorema de punto fijo de Banach. ¿Sí? Lo que quiero encontrar es la pareja P y phi, ¿no? Mis presiones en algún espacio que tengo que saber cuál es, y mis phis, que son mis mapeos del espacio en el espacio, que dependen del tiempo, tales que tengo que determinar esos espacios, y lo que quiero es hacer esta iteración. Si ustedes me dan toda la evolución de cómo se va mojando la gota, yo puedo calcular la presión para todo tiempo, y ya que tengo la presión para todo tiempo, me regreso a mi ecuación de transporte, porque la velocidad es simplemente el gradiente de presión, y puedo encontrar cuál es la evolución de la gota, ¿no? Eso a priori no tiene por qué ser no tiene que cerrar la primera iteración, ¿no? El chiste es que quiero hacer un punto fijo para encontrar cuál es el punto fijo de esta iteración, ¿no? ¿Sí? Y esa es parte del problema. Técnicamente ese es el problema, ¿no? Y hay varias cosas que hay que hacer. Primero, identificar dónde lo voy a hacer, ¿no? Porque además, si se fijan, este problema aquí es medio raro, ¿no? Porque vive en H1, pero tengo un dominio que evoluciona. Entonces, ¿quién es el espacio correcto para eso? ¿Sí? Tengo una ecuación diferencial que no depende del tiempo, pero mi solución sí es una función del tiempo, ¿no? Es algo que depende de la phi en realidad. ¿Sí? Y por el otro lado, tengo esta ecuación de evolución, esta es más fácil, ¿no? Y luego, para un punto fijo, yo lo que tengo que determinar es que la norma, que es una contracción, ¿no? Eso se reduce a demostrar que mis mapeos phis los puedo acotar por los gradientes de las p's, y al mismo tiempo los gradientes de las p's los puedo acotar con los mapeos phis, hago la composición, y si la multiplicación de C1 por C2 es menor que 1, ya gané, ya acabé. ¿Sí?
Eso es lo que me daría que tengo un punto fijo que me permite demostrar que hay una phi que se estabiliza, que hay una presión que se estabiliza, y esa debería ser la solución del problema, ¿no? Completo. Ok. Bueno, los espacios. Voy a contar un poco. Este espacio es fácil. El espacio de las phi son los mapeos acotados, ¿no? El infinito en el espacio del papel. Ese no tiene bronca. Pero el que tiene chiste es el espacio para las presiones. De hecho, el espacio para las presiones es una cosa que se llaman espacios de evolución de Wagner. Yo no los conocía. Y son todas las funciones, aquí otra vez es, ¿sí?, que van a dar algún espacio de estos de Sobolev HDT. HDT ya lo dejé así como 8 diapositivas antes. Es este de acá, ¿no? Son espacios, para cada tiempo es un espacio de Sobolev. Y tales que esta función está en este L2 de H0. Y lo que estoy diciendo es, estos espacios, ¿qué hago? Yo necesito un difeomorfismo que me diga cómo evoluciono mis dominios. Y para cada tiempo me voy a regresar al tiempo inicial. Y lo voy a comparar todo en el tiempo inicial. Y los difeomorfismos es lo que me permiten regresarme aquí. Y eso sí es un buen espacio de Banach. ¿Sí? Y de hecho, la cota, lo que necesito además es que estén los difeomorfismos estén acotados, ¿no? Que yo pueda acotar cualquier función del final con cualquier función del inicio. Y en términos de espacios de funciones, es interesante. Estos, de hecho, los encontré hace poco en un artículo como el de 2016. No he visto nada de esto. Se ve que hay alguien que está trabajando en estas cosas de evolución. Y en realidad, el espacio que me interesa, como en mis iteraciones de Banach, dependen de la phi. Entonces, eso me va modificando el espacio en todo tiempo. Entonces, lo tengo que hacer entre un grupo de... Lo tengo que hacer en la unión de todos los... usando todos los difeomorfismos que están en una cierta clase, que esencialmente significa que las constantes estas están uniformemente acotadas. No me voy a meter en los detalles, pero con eso uno puede construir un espacio de Banach, de veras. Entonces, los espacios se pueden construir. Y entonces ahora necesito hacer mis estimaciones. Mis estimaciones es el teorema de Gromwald, ¿sí? Que tengo que hacer a mis asesores. Aquí hay que tener amigos, ¿no? Porque uno empieza y no sabe nada, y entonces va uno tocando puertas, ¿no? Y entonces llega a la puerta de Adolfo y me dijo, eso es con Gromwald y no sé qué, y en tal libro ya, salió rápido. Y esto en realidad, hacer esta cota no es difícil, en los estados de L2, y el problema es esta cota de aquí. ¿Por qué es esta cota el problema? La cota que yo quiero calcular aquí es una cota que me acota, que me dice, si yo tengo dos dominios, ¿no? Tengo dos soluciones a mi ecuación elíptica, y los resuelvo en dominios distintos, ¿sí? ¿Cómo comparan las soluciones, los gradientes de las soluciones? ¿Qué tan distintos son? Si el dominio es el mismo, no hay bronca. Pero si los dominios van cambiando, ¿qué puedo yo decir de las soluciones, no? Es decir, en cierto sentido, lo que yo estoy buscando es un módulo de continuidad entre el gradiente de las presiones y el cambio de forma del dominio, ¿sí? Y esto es lo que lo hace un problema menos común y corriente. Entonces, de hecho, nada más aquí pongo esta nota, poder tener estas estimaciones, de hecho, sí necesita un cierto cálculo delicado de teoría de regularidad en espacios de Holder para ecuaciones elípticas y ecuaciones de transporte. Ahí tiene su intríngulis, no me voy a meter en los detalles. Pero entonces yo quiero saber cómo el cambio en la segunda parte, quiero saber cómo el cambio el cambio de la forma del dominio me afecta el gradiente de las presiones, ¿sí? Ese es el punto importante. Y de hecho, pues uno va y toca otra puerta y pregunta cómo mido el cambio de un dominio, ¿no? Uno que viene de la parte de análisis no sabe. Y entonces llega y te dicen que es la distancia de Hausdorff, ¿no? Ese es así como el caballito de batalla. Y resulta que lo que logré demostrar es que si yo tengo dos dominios que provienen de una misma omega 0 vía un difeomorfismo, la distancia Hausdorff entre los dominios que me quedan es proporcional a la norma en el infinito de estas cosas, ¿sí? Y la distancia de Hausdorff, para los que no sepan, como yo no sabía, es simplemente el máximo entre las distancias entre un dominio, de este dominio a este y de este dominio a este, ¿no? Eso me dice la distancia de Hausdorff.
Y el único problema es que si uno trata de resolver esto, descubre que en el caso general, si yo tengo un omega acá, dos omegas cualquiera, lo más que se puede conseguir es la desigualdad que quiero, pero a potencia 1 medio. Y eso le da en la torre al teorema de punto fijo de Banach, ¿no? Así en general no se puede. Y eso pues es una lástima, ¿no? Porque estaría padre poder el cañonazo. Ahora, pero en realidad no lo quiero resolver en general, ¿no? En realidad esto es para cualesquiera dos dominios omega 1 y omega 2 que viven dentro de un dominio común. ¿Sí? Entonces en realidad uno lo que puede empezar es ver pues, los casos particulares, a ver si en el caso particular lo puedo resolver. Y resulta que en el caso particular, si yo asumo evolución convexa, ¿eso qué significa? Que mi presión capilar esencialmente es constante. Es la hipótesis que tengo. Yo aquí inicia mi gota mojada, tengo una evolución, tengo otra evolución, ¿no? Y lo que quiero comparar son en la zona donde coinciden los gradientes, qué tanto se dispara uno del otro. Mientras más parecidos sean, pues los dominios tendrán que ser más o menos iguales. Y esto, pues simplemente para hacer esto, lo que hago es, me planteo la idea esencial es tratar de construir barreras. Las barreras, ¿cómo son? Me construyo un radio chiquito, un radio grandote, y como son funciones, esencialmente funciones armónicas, yo puedo construir explícitamente las soluciones, que tienen que ver con, son estas de hecho, es el logaritmo de estas cosas. Y estas, por el principio del máximo, yo sé que una va a estar por arriba de todas y la otra está por abajo de todas. Y eso ya me permite, si los radios son suficientemente pequeños, que eso significa en esencia tiempos pequeños, porque dejo que evolucione muy poquito, por el principio del máximo yo puedo verificar que los gradientes de las presiones están acotados por una función que depende de los radios, y como esto es explícito, de hecho yo la puedo acotar otra vez por la distancia de Hausdorff, pero con potencia 1. ¿Sí? Entonces para el caso particular, pues sí tenemos nuestro teorema de existencia, ¿no? El caso general, pues evidentemente ya no va a tener funciones, ya no va a poder usar los principios del máximo de esta forma, ¿no? Pero bueno, esta es la parte de análisis que llevamos, todavía falta, vamos a ir refinando y demás, checar detalles, pero las ideas están ahí. Ahora, bueno, ya hice algo de análisis, que es lo que me interesaba desde el punto de vista matemático, y ahora quiero resolver el problema, ¿sí? Entonces, cuando voy a resolver el problema, necesito un algoritmo numérico para resolverlo, ¿no? Porque no es un problema que puedo plantear normalmente. Y el algoritmo numérico pues, simplemente es discretizo en el tiempo y tengo mi ecuación discretizada de evolución para lo que está húmedo y tengo mi problema elíptico. Y lo que voy a hacer es que a cada tiempo yo tengo un dominio, resuelvo mi gradiente de presiones y me dice cómo se va a mover la gota. Y lo vuelvo a calcular y ahí me sigo, ¿no? Estos elementos finitos usamos para hacer esto. Y el problema principal aquí es cómo seguir, es un problema numérico interesante, es seguir la evolución de la frontera. Porque yo tengo cada vez que paso un paso de tiempo, yo tengo una nueva frontera que yo tengo que definir, tengo que resolver un problema elíptico en esa frontera y al siguiente paso, y al siguiente paso, y al siguiente paso. Entonces, seguir las fronteras es un problema que se llama de domain tracking, traducirlo al español, y la forma en la que lo planteamos es utilizando un campo vectorial, es decir, para el dominio que sigue va a ser igual a el dominio que yo tenía más un cierto desplazamiento de todos los puntos, ¿no? Es un isomorfismo, se puede plantear en el espacio W1 infinito, en la función de Lipschitz, y el problema matemático es dado lo que está mojado, calcular quién es esta teta, ¿no? Quién es el que me dice cómo muevo mis puntos del dominio. Aquí, bueno, no sé si hay mucha gente que haga numérico, cada vez que yo quiero resolver un problema de elementos finitos en un dominio, yo tengo que construir una cierta matriz. Y esa es la parte más tardada de cualquier proceso de elementos finitos. ¿Sí? Entonces uno quiere evitar construir estas cosas a cada paso. Uno quiere poder mover todo, pero es muy rápido si yo muevo los puntos de mi discretización. Eso es súper rápido numéricamente, pero volver a plantear el problema de elementos finitos para volverlo a resolver es la muerte computacional. Entonces, a la hora de resolverlo, pues hay que hacer estos cambios. Entonces, la idea es, ya tengo el soporte de la ρ, que está definido en el dominio grande, pues, ¿cuál es el campo vectorial que me mueve la malla? ¿Sí?
Y para esto la idea vino de ideas de optimización de forma. Cuando uno quiere optimizar forma, lo que en realidad estoy tratando de hacer es encontrar el campo vectorial que me mueve un dominio original a que cubra la función característica del otro dominio. ¿Sí? Y quiero minimizar la norma L2 de esto. Numéricamente no lo hago así. Un proxy de la función característica es la arcotangente de A por ρ, con un numerote grandote. Y aquí necesito una función auxiliar, que es la U, que me permite ver cuál es el soporte de las cosas que estoy moviendo. ¿Sí? Y lo que quiero es minimizar esto. Y para esto sí se pueden construir algoritmos razonables. Yo puedo calcular, vi el método de la adjunta, etcétera, etcétera. Yo puedo calcular cuál es el gradiente de este funcional y simplemente hacer una iteración de Newton que me dé el resultado. ¿Sí? Tú tienes también de intríngulis y corre más o menos. ¿Sí? Entonces con esto yo ya tengo mi método numérico y ahora quiero resolver mi problema inverso. Yo me regreso, ya yo me fui feliz de la vida, hago mis métodos, etcétera, y regreso a la pregunta que me planteó Armando al principio, ¿no? Armando Encinas se llama. Lo conocerán seguro de los que hayan estado en comisiones del SNI. Es físico experimental de materiales y es súper ingenioso. Trabaja con puras cosas así como papel, tijeras, lo que le den y hace cosas espectaculares. Pero bueno, la pregunta era cuáles eran los coeficientes de Darcy, o sea, quiénes son las Ks. ¿Sí? Del modelo, quién es K11, K12 y K22. ¿Sí? Y estos son los datos. ¿No? Esto es la sombra de lo que se ve. Es la evolución del dominio. Si lo quieren pensar en términos matemáticos, es el omega t, ¿no? Es el área de mojado a todo tiempo. Y bueno, tengo una serie de snapshots al respecto, ¿no? Entonces lo que quiero calcular es realmente quién es la K y además voy a calcular quién es la presión capilar como función de la normal a la superficie. ¿Sí? O sea, la presión capilar, como esto es inhomogéneo, no tiene por qué ser igual aquí que aquí y debe depender de cómo está acomodada la frontera. ¿Sí? Y este es un problema de identificar fuentes y parámetros. Y si uno se va con los cuates que hacen problemas inversos, te dicen, eso es, en la ecuación de transporte, olvídalo, no hay nada. Identificar estas dos cosas al mismo tiempo, no hay esencialmente nada. ¿Sí? Aquí estaba Cristian Montoya, que andaba por aquí, y que su asesor es experto en el tema, y estuvimos preguntándole y no, que para ese problema nada. Bueno, el material es homogéneo, como es un experimento tengo ruido, y nada más un dato, para la simulación de un segundo de evolución de esto me tarda 27 segundos en la computadora. O sea, no es tiempo real, pero no va a dar 30 veces más, ¿no? Pero bueno. Y entonces, el problema se reduce. Lo que voy a hacer, para simplificar el problema, es que la presión capilar voy a asumir que existen 4 direcciones distintas, ¿no? Una dirección a 15 grados, ya no veo los números, 30, 60 y 90 grados, ¿no? Para tratar de ver las direcciones en las que la presión capilar puede ser distinta. De hecho, hay una discusión en los papers de física que uno se encuentra de si esto evoluciona raro porque la presión capilar es no constante o si evoluciona raro porque lambda 1 y lambda 2 son distintos, ¿no? Y entonces aquí lo que voy a hacer es que mis incógnitas van a ser los valores propios de la matriz, el ángulo en el que está rotada esa matriz, porque en cada punto, un punto importante, en cada punto del dominio tengo un ángulo distinto, ¿no? Las fibras de papel, a la hora que lo paso, cuando hacen galletas pasa, ¿no? Uno dobla las cosas y pues las líneas no tienen por qué ser constantes, ¿no? En cada punto puedo tener diferencias, pues estoy asumiendo que las lambdas, y que tengo unas lambdas para cada uno, y luego el ángulo y estas variables. Y ese es el problema que quiero resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Pues en realidad ya nos fuimos aquí, pues me fui otra vez hay que tener cuates, me fui a ver a Andrés Cristian Alcimat, que es el experto en estas cosas, y lo estábamos haciendo utilizando ¿cómo se llama? Estadística bayesiana. Y la idea en la estadística bayesiana, vamos a asumir que lambda 1 y lambda 2 y alfa son constantes, pero lo que tengo es información ruidosa. Y esta es una simulación de cómo se vería, por ejemplo, el lambda 1 en la hoja de papel, ¿no? Tengo valores distintos repartidos, pero yo podría hacer
podría hacer una estadística por aquí y sacar la distribución de posibles valores, ¿no? Voy haciendo cuadritos y voy viendo cuándo van de lambda 1 y lambda 2. Además, una cosa, la información relevante para este experimento es esta, ¿no? Porque ¿de qué me sirve calcular en este papel, en este instante? Porque en el momento en que ya lo mojé, ya lo eché a perder, ¿no? Ya no puedo usar ese. Lo que yo quiero son propiedades estadísticas que me sirvan para hacer simulaciones al respecto. Entonces, lo que asumo es que lo que tengo es la evolución de dominios más ruido, y utilizo el Bayes Approach para los problemas inversos, que cualquier cantidad que yo no conozco es una variable aleatoria, y lo que yo le quiero calcular a una variable aleatoria es su función de distribución de probabilidad, ¿no? Esa es la que me va a dar información relevante al respecto. Y bueno, ¿cómo funciona? Para la gente que no lo sepa, en el teorema de Bayes uno asume que tengo una cierta información a priori de la función, de cómo es la distribución de probabilidad de mi variable que quiero conocer. Tengo una cosa que llamo el forward map, que es, si ustedes me dan los parámetros del problema, yo puedo resolver y predecir cuál hubiera sido la evolución, si esos son los correctos. Ese se llama el forward map. Entonces es, dados los parámetros, encontrar la predicción de lo que yo observo, y de aquí inferimos, usando el teorema de Bayes, que cuál es la distribución de probabilidad de θ, dados los datos. Los puedo inferir en términos de ¿qué? De la distribución de probabilidad de los datos dada θ. Es decir, me dan los parámetros, yo veo cómo me van saliendo las evoluciones, eso lo comparo con el experimento, y utilizando el teorema de Bayes yo puedo hacer la inversa, ¿no? Saber cuál es la distribución de probabilidad de mis parámetros dados los datos experimentales, ¿no? Y yo creo que es es el único método que yo conozco que funciona con observaciones con ruido. El momento en que a cualquier método analítico le mete uno ruido, truena. A menos que el experimento sea que no tenga esencialmente ruido, ¿no? Y de estos approaches, utilizamos una cosa que se llama el particle filtering, y lo que hacemos es hacer una exploración de la distribución de probabilidad posterior, es decir, la que estaba diciendo es θ dada los datos, utilizando esta distribución instrumental. Lo que hago es que simulo partículas, es decir, me agarro un chorro de valores de los parámetros, lo meto a mi simulación, me escupe un chorro de soluciones del problema, y cada una de esas soluciones del problema yo la voy a comparar con las XNs, esta es los datos, las funciones características de los datos, y esta es la función característica que me sale de mi evolución. Yo lo comparo, esto es la verosimilitud, la forma en la que esto es porque asumo ruido gaussiano, etcétera. Luego normalizo aquí y normalizo, y de aquí saco de la distribución discreta, simulo para ver quién es de acá. En términos generales, sin decir tanto rollo, me agarro mi espacio de parámetros y aviento puntos. ¿Sí? Puntos aquí quiere decir 150,000. Los paso por mi forward map, comparo y veo cuáles son los más probables, y eso lo uso para inferir una distribución de probabilidad, y luego muestreo de ahí, y de ahí saco mis promedios y veo qué es lo que sale. ¿Sí? Lo estoy haciendo. En nuestro caso, eso significó simular 150,000 veces el problema. Y luego de aquí sacar 30,000 veces, una muestra de 30,000 para poder hacer la estadística. Y estos son los resultados. Estos son los resultados de un papel real. ¿Sí? Tengo que lambda 1 es un poquito anisotrópico, no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Pero el 1 está acá y el 1 está acá, ¿no? Entonces esto me salió como un poquito, debe haber cambiado la gráfica, pero sale un poquito. Lambda 1 y lambda 2 no son iguales, ¿no? Tienen un cierto sesgo hacia lambda 1, cosa que si se acuerdan de la imagen no es poco razonable, ¿no? Debe fluir un poquito más para allá y para allá, y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Eso me va a dar mi ángulo parecido. La alfa no salió tan bien, eso creo que es un problema del método, pero eso lo estamos averiguando. Y esto, ¿qué tiene que ver esto con hacer supercómputo? Pues esto fueron 18 horas en un clúster de 62 procesadores corriendo a todo vapor. Los de HP llegaron al IPCIT y me dijeron, ¿te prestas una computadora? Y dije, sí, no sabía ni para qué. La pusimos en el laboratorio, estuvo muerta de la risa un rato, y luego hacía escándalo durante 7 días seguidos a la semana, y nos estaban odiando. Es más, nos hicieron que la quitáramos del lugar porque
Era un escándalo en todo el edificio porque estaba todo el tiempo con los ventiladores tratando de calcular estas cosas, ¿no? Entonces, es un problema numéricamente costoso. Hice el cálculo, en mi laptop se hubiera tardado algo así como 9 meses. Pues ahí es cuando vale la pena tener una computadora grande, ¿no? Cuando empezamos a hacer esto, hubo que paralizar el código, cosa que tenía también sus intríngulis. Ahora, la presión capilar, estos son los resultados que salen, pero aquí lo importante en los promedios, para los promedios lo que sí se reconoce es que hay una cierta dirección preferente, que es pi cuartos. Que si se acuerdan, es exactamente mi ángulo de 45, ¿no? Entonces, es un efecto, lo que estamos viendo aquí es que es un efecto combinado. Aquí uno podría decir, bueno, esto es aleatorio y te salió de chiripa. Lo compara uno con una cosa idénticamente distribuida y el efecto es 10 veces más grande. Entonces sí estamos midiendo algo, ¿sí? Y esa es la parte, y ahí y estaba el debate y pues hay que discutirlo, el paper y demás, de que los datos sí soportan y el método matemático sí soportan el poder decir que la presión capilar sí depende de la dirección normal, ¿no? Y luego hay que inventarse un experimento que los físicos crean, porque si uno les dice que el algoritmo se vio, no te creen. Y bueno, esta es la... Y ahora, déjenme explicarle que ven aquí. Este bordecito que se ve aquí son los datos experimentales. Y la malla que está encima es mi simulación. Ya utilizando los valores más probables de mis parámetros, ¿sí? Entonces, pues esto se ve bastante... Para tener mediciones con ruido, esto es bastante bueno. Entonces, esto ya nos permite empezar a tratar de predecir evoluciones sobre otros pedazos del mismo papel, ¿no? Y empezar a jugar para tratar de decir, si yo lo corto de esta forma o si yo le hago esto es lo que va a pasar con el papel. Y aquí la gráfica no es muy buena porque este es el más probable, pero en realidad yo tengo rangos de incertidumbre, ¿no? Esta es otra cosa que el método sí me da. Como tengo distribuciones de probabilidad de los parámetros, puedo sacar distribuciones de probabilidad de lo que voy a observar. Y bueno, ¿qué es lo que queremos seguir haciendo en esto? Pues hay que repetir experimentos, hacer más este tipo de cosas. Necesitamos mejor resolución para la presión capilar. Hay que optimizar el código y ya tenemos, parece que ya vamos a tener acceso a una computadora más grande. Que acaban de hablar en el IPC. Existencia y unicidad de soluciones, pues estamos checándolo. Ahora que regrese Cristian, se supone que tenemos que terminar eso. Y la unicidad también hay que revisar y ver si se puede hacer algo más que solo para tiempos cortos. Luego aquí puede haber un problema interesante de homogenización. ¿Cuál es el problema? Yo tengo mis fibras acomodadas. El problema de homogenización sería este. Y yo macroscópicamente lo que veo es una función que es la presión capilar que depende de la dirección. Entonces, ¿cómo construyo yo si yo conozco la estructura microscópica, cómo construyo yo la función que depende del vector normal al área de mojado, ¿no? Es un problema típico de homogenización. De hecho, yo creo que es una cosa así como es construir un límite en el espacio de medidas de radón, una cosa de ese estilo, medio extraño. Entonces, yo creo que es un problema matemáticamente bien interesante, no lo he encontrado hecho en ningún lado. Cosas parecidas, pero no lo he encontrado. De hecho, con este modelo solo me he encontrado un paper de un físico que estaba modelando cómo se moja una presa. Y así el método numérico, ¿no? Y sacaba sus gradientes de presión y demás. Luego, lo que sí desarrollamos es sistematizar el método, porque además esto es un método para caracterizar materiales. Y esto empieza a ser interesante para otra gente, ¿no? En el momento en que me pasan un pedazo de papel y yo les puedo decir cuáles son sus características físicas con un método, eso es interesante. Y hasta ahorita no he encontrado ningún método que sea capaz de calcular. Solo están los de la ecuación de Washburn, pero esos son para problemas en una dimensión. Para problemas en donde tengo cosas extendidas de papel, tampoco es un método que no me encontró por ahí. Luego podemos aplicarlo a otros medios porosos como tela y cosas de ese estilo. Luego, utilizar esta cuantificación de incertidumbre para hacer herramientas robustas de diseño. Porque como es un material que tiene propiedades estadísticas, yo necesito saber que tengo que poder predecir su evolución con márgenes de error, ¿no? Porque si yo quiero que los tiempos de reacción cuando pasa la gota de agua sean de 2 minutos o más menos algo, pues tengo que saber que ese más menos algo está controlado, ¿no? Es importante. Y aquí estaba otra idea que también está ahorita en pañales, es
hacer optimización topológica de forma para diseño. ¿Qué es eso? La idea es, imagínense que esto es un problema de presiones y velocidades, pero es como el problema del ala de avión, ¿no? Si yo tengo un ala de avión, el flujo es recto aquí, y por arriba, debido a la forma, tengo un cambio en el gradiente de presión y va más rápido, ¿no? Imagínense que yo agarro el papel y le empiezo a hacer agujeritos con la forma correcta en las posiciones correctas, y entonces puedo hacer que los líquidos empiecen a fluir. Tal vez líquidos con movilidades distintas fluyen en direcciones distintas. Entonces tengo un separador. O necesito que llegue a un sitio y se retrase un ratito o que se acelere, ¿no? Entonces todo esto se puede hacer, y aquí hay problemas de cálculo de variaciones bien interesantes, porque uno plantea este problema directamente, se puede escribir las ecuaciones que quieran, no tiene solución de entrada. La solución, el mínimo, no es único. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le hago? Típicamente estos problemas se atacan con métodos de relajación en cálculo de variaciones, y lo que es muy bonito de esos métodos es que uno consigue construir funcionales funcionales más simples que me describen el proceso, ¿sí? Y que los puedo meter en la computadora y me van a dar algo, ¿no? Ok, luego, bueno, esto no lo hice yo solo, como les dije, tengo muchos cuates. Entonces los experimentos fueron Armando Encinas y Aníbal Montenegro, está en el PICIT. La paralelización del código la hizo Víctor Carrera, que está ahorita de visita aquí en el PICIT. Luego el análisis lo está haciendo con Cristian Montoya, y la parte de estadística bayesiana y problemas inversos con Andrés, que es estamos terminando de escribir varias cosas al respecto, y pues gracias. No. No me hagas esa pregunta. ¿Razonables para qué? ¿Comparados con la realidad? Yo creo que no. O sea, ahorita sí, a bote pronto, no. O sea, ahorita es un teorema puramente matemático que me demuestra por lo menos existencia para el kickoff inicial. Si eso lo puedo extender más, ahorita no tengo ni idea. Se estiman en términos del gradiente de presión, pero el inverso y el gradiente es bien grandote. Entonces yo no lo tengo, no tengo el número así a la mano, porque depende. Esto es una bronca porque hay que cambiar unidades de un sitio a otro y demás. No lo he hecho, pero yo creo que son muy pequeños. Muy pequeños. Esa es la otra. Dije cortar el papel, dije el otro experimento tenemos en un láser. Entonces la idea es irlos quemando poco a poco y ver cómo se comporta. La otra idea es hacer troqueles y dar presiones distintas. La servilleta, pues, se supone que tienen más agarre. O sea, finalmente lo que haces es, les estás poniendo gradientes, les estás modificando los gradientes de presión, y eso hace que tengan más absorción, ¿no? Por ejemplo, aumentas el contacto, sí, y fluye, pero fluye menos. ¿Qué? Se diseñan servilletas. Aumentas el contacto. Exacto. ¿Quieres que, a ver, uno de los problemas que tienes, por eso hay que hablar de humedecer el material versus mojar el material. Cuando tú quieres mojado, en realidad la definición es que tú tienes una gota y tú tienes el ángulo de contacto. Ustedes han visto las gotas que no mojan, ¿no? Que son las que hacen así. Y entonces si tú no, en una servilleta eso no pasa, porque precisamente lo levantas y ya rompes la posibilidad de echarle una gota encima a la gota. Encima de una violeta africana pasa exactamente lo contrario, porque lo que tiene son los puros pelitos, y entonces conseguir mojar la hoja de una violeta africana es bien difícil, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿No? Las plumas, exacto, las plumas.
Ah, es que eso lo modelo como condiciones de frontera. O sea, en realidad yo solo estoy modelando lo que pasa. O sea, sí, ahí hice un... Está mal la diapositiva. Lo que tienes que pensar es que el dominio, tú tienes tu hoja de papel y tú pusiste tu gota inicial, ahí está tu gota a punto de mojar, y esto se lo estoy quitando del dominio. Y entonces, lo que sí vimos en los experimentos es que esta frontera donde está mojado, por lo menos para los tiempos que estamos tomando, esencialmente no se mueve. Sí es bidimensional en ese sentido. Sí tengo un... Sí, de hecho, la ecuación que les escribí estaba mal. Perdón por el strike, pero esto es presión capilar aquí, y luego P es igual a 0 en la frontera de omega 0. Y ahí estoy implícitamente metiendo el flujo de líquido por dentro. Sí. Sí, si lo hace, sí, si no tendría que modelar todo, pero lo que sí vimos en los experimentos, eso sirve en gente que haga experimentos, es que esencialmente la altura de la columna de agua no pinta. Entonces la parte, te puedes olvidar de esa parte y solo modelar en la parte. Sí, siempre tienes más agua. El chiste, la suposición aquí es que en realidad yo tuviera una fuente infinita de agua, que para un segundo de evolución, no te importa que sea, o sea, sí es infinita. Para un segundo de evolución, sí es infinita implícitamente. El modelo jala.